tardes. Damos gracias por la reunión que citamos para hoy. Y como ha dicho José, hicimos hincapié en que vinieran pues todos los varones posibles. Y damos gracias por los varones que han venido. Bienvenidos a esta reunión. Podemos decir primera reunión de hombres de esta iglesia, donde yo creo que tendríamos que hacer más seguimiento y tener más reuniones. Podíamos hablar luego, una vez ya después de acabar la predicación y acabar la actividad, pues de hacer más reuniones más fluidas, cada 2 meses, cada 3 meses, no lo sé. Lo importante es la palabra que hoy estamos hablando, ¿no? Que es compromiso, comprometernos. Amén. Y que también que nos conozcamos. Yo conozco algunas caras, hay caras nuevas que vienen, personas que a veces no nos vemos o no hablamos durante la reunión, que es rápida, es fugaz. A veces nos centramos en unas personas y otras no las atendemos. Bueno, estas reuniones es para eso, para poder tener esa comunión, conocernos, conocer más bajo testimonios como el testimonio que ha dado José o el testimonio que ha dado Tino, un hombre que lo vemos aquí tocando la alabanza y parece que toda su vida ha estado ahí, en una guitarra, alabando a Dios, y no es así. Hay un testimonio, un mensaje del poder de Dios, de lo que ha hecho en su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, este tiempo, por esta reunión de hombres de la iglesia de General Oribe. Señor, Dios mío, queremos, Dios mío, que tú avives, Dios mío, esta reunión, Señor, que nos hables, Dios mío, que podamos salir, Dios mío, llenos de tu palabra, comprometidos, Señor, con el compromiso de servirte, de seguirte, de estar más cerca de ti, bendito Dios, Señor, Dios mío, y que nos sigas, Dios mío, alimentando con tu palabra, Señor, Dios mío, con tu mensaje. Gracias por cada varón que está aquí, por cada hombre que está aquí. Yo te pido la bendición sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia, que le des la autoridad, Señor, Dios mío, de lo alto, para que puedan ser varones, sobre todo llenos de tu amor, llenos de tu gracia, llenos de tu sabiduría, llenos de tu luz, Dios mío, para que seamos luz en estos tiempos tan oscuros, tiempos tan peligrosos, tan difíciles, Señor. Dios mío, que seamos hombres llenos de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor mío, háblanos y ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Compromiso, comprometidos. De los mensajes que he escuchado, yo creo que el principal compromiso que tenemos que tener es con Dios. Nuestro principal compromiso que tenemos que tener en nuestra vida es con Dios. Cuando se nos viene la palabra compromiso, al igual también la Biblia lo pone, cuando dice compromiso, está comprometido, es alguien que tiene novia, ¿no? Y se va a casar, ¿Estás comprometido? Es la pregunta que hacemos. O tiene un compromiso, el compromiso de su esposa, su novia, el casarse. Pero para nosotros nuestro compromiso principal tiene que ser Dios. Así la palabra lo dice, sobre todo y primeramente buscar el reino de Dios, amar a Dios, el primer mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas. Y cuando hay un lema, a mí me gusta siempre buscar en el diccionario, ¿no? El que significa, comprometido es un adjetivo que significa aquel que es fiel en su llamado en todo tiempo y para todo, en lo cual implica dificultad, peligro, riesgo, ¿sí? Y el compromiso es estar comprometidos, es estar dedicados al pacto que hemos hecho. Al igual que Tino dice que yo creo que cada uno de nosotros escuchamos el testimonio y nos sentimos reflejados de cómo Dios vino a nuestra vida. Hemos escuchado, y muchos hemos escuchado la palabra mucho tiempo, hasta que llegó un día donde nos confrontamos cara a cara con Dios, ¿sí? Amén. Y ahí tuvimos un encuentro con el Señor y como tuvo el encuentro Jacob con el ángel de Dios o Moisés en Horeb, y ahí tenemos un compromiso, un pacto. Yo te ayudo, yo te bendigo, pero tú me vas a servir. Yo te llamo para algo. Y cuando Dios viene a nuestra vida, viene a bendecirnos y damos gracias de tantas cosas que Dios hace en nuestra vida, pero también Dios quiere algo de nosotros. Sí, amén. Y lo que quiere de nosotros no es ni oro ni plata, como ese joven rico que daba sus diezmos y ya está. Y el Señor lo que quiere de nosotros incluso a veces no son, a lo mejor pensemos que sean nuestros talentos. El Señor quiere nuestro servicio, nuestra dedicación, que nos llenemos de Él, que Dios sea con nosotros y que nosotros podamos reflejar pues lo que Dios es,
los atributos de Dios, los adjetivos que estamos leyendo, y podamos ser enviados, podamos ser mensajeros, podamos ser voceros, podamos ser, no sé, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero que sepamos que hemos de ser utensilios, como le dijo el Señor a Pablo, ¿no? Utensilio vas a ser en mis manos. Y Pablo fue descabalgado y bueno, fue quitado todo. Para él lo estimó todo por basura, por el conocimiento de Cristo y por seguir a Cristo. Amén. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que tener, ¿no? Y yo veo a veces el compromiso que tenemos con Dios y después nuestro compromiso con la Iglesia. Pero yo estaba llorando en la alabanza, que la verdad he visto una presencia de Dios y eso te goza y te llena. Y me hablaba el Señor de que sí, nuestro primer compromiso es Dios para lo que estamos hablando, para que Dios seamos enviados, podamos decir, como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo estoy aquí presente, levanto mi mano, estoy. Y después nuestro compromiso debe de ser también con nuestra familia, como hombres que somos, como padres que también somos muchos de nosotros, ¿no? El compromiso de todo, yo pensaba cuando alguien se compromete en algo es cuando coge el pacto, coge pues cómo puedo compartir el contrato, lo estipulado, amén, lo que todo conlleva, los deberes, las obligaciones que debemos de tener, y todo lo llevamos a cabo con el poder de Dios, con el respaldo de Dios, con Dios con nosotros, ¿sí? Amén. Si no, no podríamos. Vivimos en un mundo donde vemos que está todo cambiante, ¿no? Quizás vemos ahora un auge de feminismo, ¿no? De matriarcado, le llaman muchos, donde vemos que lo que está sucediendo es como que el hombre está perdiendo su posición, su lugar, su estatus, su sitio, y no porque seamos hombres hechos de carne, ya representamos eso en nuestras casas como padres o también en la propia iglesia, sino lo que hay en nosotros, lo que está en nuestra vida, lo que está en nuestro interior. Y yo creo que ese atributo, esa autoridad, nos la da Dios. Amén. Padres que han sido restaurados, esposos que han sido restaurados, hijos que han sido restaurados, hombres que antes eran, bueno, pues estaban al servicio del diablo y ahora están al servicio de Dios. Todo es la intervención de Dios con nosotros y también utilizándonos Dios en nuestra vida. Amén. Yo quería compartir dos versículos. Uno de ellos es en Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 29, que lo he leído ya bastantes veces. Salva, que está cerca conmigo, lo hemos compartido, de estar en la brecha, pero él es el que me hablaba, el Señor. Cuando esta mañana me he puesto a orar por la mañana y buscar del Señor, pues Dios me hablaba esta palabra que la tenía candente, ¿no? Y habla de ser hombres prometidos en un llamado que hace Dios, ¿no? ¿Quién me servirá? ¿Quién será mi utensilio? Y Dios nos escoge, amén. Y tú eres un escogido de Dios. Hoy estás aquí porque eres un escogido, ¿sí? Amén. ¿Lo crees? Eres un escogido, eres un llamado. Y esa es la finalidad que tiene Dios contigo. En Ezequiel capítulo 22 dice, versículo 29 dice, habla de que el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Después he reflexionado sobre esta palabra y Dios me ha hablado. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometió robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Y vemos el llamado que hace Dios en tiempos difíciles, y en los tiempos difíciles es cuando Dios hace un llamado, hace un llamado a pues bueno, como vemos estos tiempos, ¿no? Como vemos unos tiempos en estos últimos años, ¿no? Donde vemos que hay opresión, que hay robo, que se está afligiendo y menesteroso hace violencia y al extranjero oprime sin derecho, donde hay injusticia, ¿no? Y donde vemos como que las tinieblas están creciendo más que la luz. Vemos un desorden, vemos un deterioro, como he dicho antes, en las familias, en las propias personas, en lo que es la vida, en todo, ¿no? Y yo el otro día compartía en una iglesia
de jóvenes que, bueno, era un lugar donde no se había predicado mucho la palabra, y yo decía que el Espíritu Santo no se mueve en las paredes. Antes he escuchado a un hermano que ha dicho, antes de que nosotros viniéramos ya estabas tú aquí. Bueno, Dios es omnipresente, pero Dios está en todo lugar, pero el Espíritu Santo está en los corazones de las personas, de los hombres, de las mujeres, del ser humano. Amén. Dios no se mueve en un micrófono, ni se mueve el Espíritu Santo no se mueve, pues no lo sé, en algo que podamos decir, en una piedra o en una flor. Lo podemos ver, las maravillas de Dios. Pero realmente el Espíritu Santo se mueve en el hombre, en la mujer, en el humano, que fue creado a su imagen y semejanza. Amén. ¿Para qué? Para que fuéramos los representantes de lo que es la gloria de Dios en este mundo. Esa gloria que se perdió en el Génesis, en el Edén, y donde Dios quiere volver a retomarla, volver el orden establecido que Dios quiere que se establezca, el orden que Dios hizo, que es su creación. Por lo tanto, yo le compartí a los hermanos, ¿no? Le compartí algo, no sé si lo puedo compartir ahora aquí, creo que me están grabando, pero lo compartí como una anécdota que pasó en esta iglesia hace unos meses, y lo voy a compartir. Después seguiremos, espero no irme del hilo. Y había un hermano que nos hizo esta puerta preciosa que tenemos ahí en la entrada, un hermano que ahora no está con nosotros, y tenía ese talento de carpintero. Y cuando vine a ver el proyecto de la carpintería, llego a la puerta un día de semana por la mañana y me encuentro al hermano fuera, en la calle. Total, que le pregunto, ¿qué haces? Y me dice, hermano, ahí dentro hay algo raro. Digo, ¿qué hay? Y dice, pues hay algo raro porque se mueven cosas. Y yo me quedé sorprendido. Y entonces entré con él y empezamos a ver. Y me dice, he visto un golpe que ha habido y aquí hay espíritus que se mueven. Lo que pasó fue que el banner de los que tenemos fuera se había soltado y el muelle tiene tanta fuerza que cayó y hizo el sonido de ¡pah! Y el espíritu no se mueve, el espíritu se mueve en las vidas. Amén. El espíritu del Señor se mueve en los hombres. Podemos tener el Espíritu de Dios y podemos tener espíritus inmundos dentro de nosotros, como lo hemos tenido muchos. Y Dios ha limpiado nuestra vida, la ha ordenado y ha hecho que tengamos pues el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser, pues como estoy diciendo, representantes de su gloria, de su honra, de esa autoridad, de esa realeza, de ese esplendor que Dios quiere en nuestra vida. Y también de ser ese compromiso al cual, cuando nos convertimos en hombres de Dios, pues damos el paso de servir a Dios. Damos el paso de coger, como he dicho antes, el contrato, que es la palabra de Dios, que son sus estatutos, sus leyes, sus cláusulas, sus mandamientos, la gracia de Dios, la fe que viene por la palabra de Dios, y la recibimos en nuestra vida, y eso nos hace que nos comprometamos a saber que vamos a cumplirlo, pase lo que pase, siendo fieles en todo. Amén. Pues fiel como fue Pablo, un mártir, fiel como fue Pedro, fiel como fue Esteban, que fue uno de los mártires que más me choca. Dice que lleno del Espíritu Santo, viendo a los que estaban acusándole con piedras en la mano, él seguía confesando el nombre de Dios. Dice que su mirada estaba puesta en el cielo, lleno del Espíritu Santo, no negaba a Jesús, sino que confesaba que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios. Y eso llevó a que lo apedrearon y lo mataron. Y el compromiso a veces no va a llevar, como leía, ¿no? No va a implicar dificultad, no va a implicar peligro, no va a implicar riesgo, pero realmente tiene que ser Dios. Pero el versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, aleluya, que hiciese vallado, alguien que fuese luz en las tinieblas, alguien que fuese, pues bueno, que fuese con la palabra de Dios, que fuese lleno del poder de Dios para ponerse en la brecha, en una brecha donde decimos que había injusticia, que había opresión, que había robo, que había esa pérdida de la gracia, la pérdida de la autoridad, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Dice, dice, para que no la destruyese y no lo hallé. Estaba yo leyendo esta palabra y siempre Dios ha escogido personajes para ser
su obra, para hacer su poder, ¿no? A través de Él, ¿no? A través del Espíritu Santo. Babilonia fue un lugar donde fue oprimida el pueblo de Dios. Estaba leyendo que estuvo 70 años, creo, más o menos, y leía que pasaron, bueno, dentro de que fue todo el pueblo, fue cogido en esclavitud y fue llevado allí. Conocemos la historia de Daniel, conocemos la historia de Jeremías, conocemos la historia de Nehemías, conocemos la historia de Ezequiel. Todos estuvieron en el cautiverio. La mayoría de ellos profetas, la mayoría de ellos con la gracia de poder profetizar, de tener la luz. Pero Dios llamó, ¿no?, a alguien para poder ponerlo en la brecha. Alguien que fuese luz, alguien que a través de él pues pudiera rescatar, como fue Jesús, como tiene el poder, la autoridad para poder echar fuera las tinieblas, para poder pisar y como dice la palabra de Dios, hacer discípulos para poder predicar la palabra de Dios y bautizarlos en el Espíritu Santo para darles poder. Y me hablaba mucho la palabra, ¿no? Porque en los tiempos de cuando el pueblo de Dios también estuvo en Egipto, estuvo preso, estuvo en esclavitud, Dios utilizó a Moisés, ¿no? Amén. Como un hombre que realmente fue comprometerlo, porque a veces comprometer viene con esa palabra, ¿no? Vaya compromiso me has puesto, ¿no? Yo no voy a poder hacerlo. ¿Cómo voy a predicar delante? ¿Cómo me llamas a mí a poder ir a hacer esto?, dijo Moisés. Pero cuando Dios se presenta a nuestra vida y Dios nos habla, ay, amigo, no podemos poner excusas. Tenemos que darnos cuenta de que Dios es con nosotros, de que Dios hace una obra preciosa, perfecta en nuestra vida y nos quiere dar la gracia y nos va a usar de tal manera que muchos de nosotros, con el paso de los años, como ha dicho Andrés Salva, como ha dicho Tino, decimos los hermanos, hemos visto el poder de Dios en nuestra vida, hemos visto cómo hemos avanzado en los caminos del Señor, cómo Dios ha hecho obras preciosas cuando hemos cogido la mano en el arado, cuando no hemos mirado atrás y cuando hemos sido fieles al llamado, al compromiso de Dios. Amén. Moisés le dijo en la zarza ardiendo, ¿no? Fue ese pacto que hizo con él, ¿no? Y le dijo, yo quiero llevarte a este sitio, yo quiero que seas tú. Y él dijo, pero ¿cómo voy a ser yo si yo soy tardo en hablar? Pero ¿cómo voy a ser yo si yo lo que cuido son ovejas y cabras? Pero ¿cómo voy a ser yo si yo vengo huyendo de allí, puesto que maté a un egipcio? Él le dijo, no, tú ves en mi nombre, solamente te digo que te presentes, solamente te digo que vayas delante del faraón y verás las maravillas que quiero hacer. Y porque quiero hacer justicia, porque quiero proclamar mi nombre, quiero ser yo y quiero que el mundo vea, ¿no?, que el poder de Dios está ahí, que Dios existe. Amén. En los tiempos de también otra aflicción, de también otra presión, los tiempos donde el pueblo de Dios estaba en su propio país, estaba oprimido por los romanos, pues también vemos, ¿no?, cómo el pueblo se subleva a la injusticia hasta que Dios llama a un Salvador, al Mesías, que es Jesús, el que reina. Al igualmente, ¿no?, para mí esta palabra me habla de que Dios quiere llamarnos, ¿no?, a levantarnos, a ponernos en la brecha, a hacer justos, a ver que tenemos una capacidad tremenda en nuestra vida. Tenemos un galardón, aquellos que hemos escuchado la palabra de Dios, no solamente escuchado, sino también los que hemos recibido al Señor en nuestra vida, a que Dios nos capacita, ¿no? Yo el otro día le compartí a un hermano el jueves en un lugar donde estuve, donde hubo un problema en el trabajo, en el día a día cotidiano, ¿no? Hubimos tiempos, como dice la palabra de Dios, en los postreros tiempos serán peligrosos y violentos. Pues hubo una contienda entre los chicos del ministerio, donde alguien quiso violentamente agredirles y ellos casi entran también en poder agredir. Y yo les compartí, ¿no?, les quise compartir sobre la mansedumbre, que es un fruto espiritual. Y les compartí, creo que era en 1 Corintios, creo que es donde dice que aquellos que estamos en las milicias de Jesús tenemos otras armas y son poderosas. Y nuestras armas no son de violencia, ni son del mundo, ni son de la carne. Nuestras armas son las armas del Espíritu Santo. Y los que estamos en la milicia de Jesús, los que estamos en la iglesia, tenemos que utilizar esas armas. Tenemos que utilizar ese poder que es, sobre todo, el poder del Espíritu Santo. Amén. Y
y llevarnos a ese punto, ¿no?, de que Dios nos va a llamar, y cuando nos va a llamar vamos a tener que dejarlo todo para ser sus discípulos. Y creo que en estos tiempos, como yo siempre comparto, que es la generación en la que yo vivo, pues sigo viendo que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque los escogidos realmente van a ser sus discípulos, y realmente los que van a llevar no el mensaje solamente, sino el poder de Dios, van a ser aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo, aquellos que no han rehusado en el llamado. En el paso de los años que yo estoy en el ministerio, como hoy le compartí a un hermano, he visto pasar muchos hermanos, y en la iglesia, no sé cuántos años llevamos en la iglesia. Roberto lleva desde los principios que yo he estado, él llevaba antes. Pero cuando yo vine a pastorear en la iglesia de General Ricardos fue hace ya unos 15 años más o menos. Y hemos visto una iglesia cambiante. Muchos han venido, muchos han ido, otros van, otros vienen, otros perseveran, otros no están. Pero he visto hermanos que han perseverado, y el que persevera hasta el final es el que se lleva el galardón. Aquel que tiene el llamado de ser discípulo, aquel que su primer compromiso es Cristo Jesús. No hay otro más importante. Hay excusas siempre. Está el voluntario, hay tantos voluntarios en el ministerio, para limpiar, para orar, para esto. Y a veces cuando haces, una de las cosas que hablamos, y lo hablamos mucho con Manolo, es que los voluntarios a veces no son comprometidos, porque tienen cosas más importantes que hacer, que atender, vale. Pero nosotros no somos voluntarios. Nosotros tenemos una obligación, tenemos un deber. Aquellos que aceptamos a Cristo en nuestra vida, aquellos que aceptamos el ministerio, aquellos que aceptamos coger el arado y no mirar atrás. Amén. Voluntarios no somos, como dice la palabra de Dios, somos siervos. Aquel que espera hasta la noche que venga su Señor y le pone la mesa y le sirve. Y cuando llega su Señor le sirve. Y su Señor después le dice, ¿qué piensas? ¿Que después de esto yo te dé las gracias o te sirva? Somos siervos de Dios. En cambio Dios nos ama, nos cubre. Y la verdad que el pago es sobre todo pues ver en nuestra vida que Dios se agrada del fruto que damos. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es tu compromiso con la iglesia? ¿Cuál es tu compromiso primero con Cristo, con el Señor? Tu compromiso de ser fiel ahí donde estás, atalaya, de ser columna, de ser un hombre firme, que no tropieza a la mínima de cambio, que no es como aquel que el viento se lo lleva, como ha compartido el hermano, sino estar sembrado en buena tierra. Y vemos muchas veces que nuestro compromiso en la iglesia, o nuestro compromiso con Dios, a veces es, pues como yo digo, muchas veces religioso, de un domingo, de un jueves, de hoy, pero después de puertas para afuera el compromiso no lo hay. El compromiso de llevar Cristo en nuestra vida, de que se vea al Señor en nosotros. En muchas religiones y en muchas denominaciones, para ser identificados, pues llevan un atuendo, ¿no? Llevan no sé cómo se llama, alzacuellos, van vestidos de negro, otros de morado, otros de rojo. Nosotros somos, la multigracia del Señor, somos diferentes. Distintas naciones, distintas personas exteriores, pero un mismo Dios. Y tenemos que dar la misma esencia, y la esencia es Cristo Jesús. Y eso es lo que se tiene que ver en el mundo. No se tiene que ver nuestro exterior, sino tiene que ver, sí, nuestro exterior, pero sobre todo lo que sale de nuestro interior. Eso es un hombre comprometido en el Señor. Eso es un hombre que en estos tiempos donde el enemigo sabe dónde derrocar, dónde minar, dónde destruir, y sabe que lo principal que tiene que romper es al hombre, es al varón. ¿Por qué? Porque el varón fue el escogido de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y sí, sacó a la mujer de la costilla, hizo a la mujer, pero formó al hombre con una autoridad, con unos atributos, con un orden, como hemos dicho, no prioridades, sino con unos atributos que tiene que tener. En cambio, esos, el diablo los está menguando, los está rompiendo. Y vemos tiempos donde vemos hombres que no tienen esa autoridad, porque no lo tienen de parte de Dios. Y yo te quiero dar un consejo: si tú no tienes autoridad o la autoridad de Dios en tu vida, si la llenura de Dios no está en ti, tú no puedes ser autoridad en tu casa, en tu hogar. O la autoridad que sea será una autoridad natural del mundo, pero que puede ser muy vana, se puede destruir rápidamente. Pero aquel que es autoridad, aquel que tiene esa gracia de Dios y ese respaldo de Dios, es autoridad, no solo en la iglesia, sino allí donde va. Siendo esa palabra que se dice ahora, siendo influencer, ¿no?
influenciando allí donde vamos. Ese es el que tiene el compromiso con el Señor. Amén. A costa de todo, a riesgo de todo. Vivimos tiempos de a cambio de beneficios. Nuestro beneficio en el Señor es agradar a Dios. Es que Dios se agrade de nuestra vida. Amén. Hasta la muerte podríamos ser comprometidos. Estuve hablando el domingo pasado con el hermano que vino a exponer el ministerio de puertas abiertas, de misioneros que están siendo, están en lugares difíciles, peligrosos, la India, en Pakistán, en lugares donde son peligrosos y a muchos los matan, a otros les cortan las manos por predicar. Yo dije, wow. Y hablando los dos cara a cara decíamos, y él, que aún no ha ido, me decía, yo no sé si llegaría hasta el final por confesar el nombre de Jesús me quitaran la vida, no lo sé. Y yo le dije, yo tampoco he llegado a ese momento. Dios quiera que no me lleve a ese momento, pero si me llevara, ¿cómo actuaría? Quizás todos desde aquí ahora mismo decimos, pues sí, yo daría mi vida, claro, porque ese es nuestro deber, del dicho al hecho, porque ese es nuestro pacto con el Señor. Señor, te serviré hasta el final. ¿Quién no ha dicho ese pacto? Todos. Señor, yo te seré fiel hasta el final. Y ese es, yo creo que el compromiso que tenemos que tener y creo que el lema que Dios nos habla. Y hay muchas brechas abiertas en el ministerio, en la iglesia. La palabra de Dios en los tiempos de Jesús decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha, hay mucho que recoger, los campos ya están blancos, la siega ya se puede hacer. Hay tanto por hacer. En el ministerio, como yo le compartí a un hermano el otro día, me decía, no tengo trabajo, no sé qué hacer, tengo mucho ocio. Digo, pues en el ministerio de Dios no puedes parar. Siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo. Evangelizar sobre todo, que creo que es lo principal que podemos hacer, el evangelismo. Pero un evangelismo eficaz, un evangelismo que sea útil, un evangelismo que no sea palabra vana, sino un evangelismo que pueda rescatar vidas todos los días, llevar almas a Cristo, llevar almas a la iglesia, restaurar vidas a través de las personas comprometidas, de hombres que son autoridad, que tienen la autoridad de Dios, que tienen la vara de Dios para poder evangelizar. Y la mies es mucha, los obreros son pocos. Y Dios quiere que no caigamos en esa rutina, ¿no? Que a veces nuestra rutina es, pues no darnos cuenta de que hay mucha brecha abierta, ni que hay mucho por hacer, ni que hay mucho por servir. Amén. Nuestras propias casas, nuestros propios hogares, nuestras propias esposas. Dice el versículo 31, por tanto derramé yo sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios es amor, y el plan de Dios es salvar las vidas, que conozca toda la humanidad, conozca a Jesús, conozca el nombre de Dios. Me llama la atención que a través de un rey, de Ciro, fue liberado el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios le ungió. Y no era judío, pero Dios se movió a través de él en compasión, en misericordia, porque amó a Dios, porque conoció a Dios. Entonces liberó al pueblo. Sacó los utensilios de Babilonia y los llevó, los utensilios del templo los llevó para restaurar el templo. Lo que quiere decir, ¿no?, de que todo es Dios con nosotros. Amén. Para eso nuestro compromiso principal cada día es ¿cómo está mi vida con el Señor? ¿Estoy lleno de Dios? ¿Estoy en paz con Dios? ¿Estoy siendo de luz? ¿Estoy siendo de impacto allí donde estoy? Sobre todo a mis cercanos, a mis allegados, en mi trabajo, en el lugar donde estoy. ¿Soy lámpara? En estos días Miguel Díaz va a viajar a comenzar en Sudamérica y en Centroamérica los congresos que el lema se llama Vírgenes sensatas, aquellas que están llenas del aceite de Dios. Amén. Para una reunión de hombres me hablaba el Señor de una mujer y me lo ponía por ejemplo. Algunos dirían, wow, pero a veces tenemos que aprender mucho de las mujeres. Y si hay alguien comprometido, cuidado como sea una mujer comprometida con el Señor. Es un fuego, es una antorcha. Amén. Y a veces el hombre siempre dice que, bueno, nosotros somos la cabeza de la familia, somos la cabeza de la mujer, pero tenemos que aprender de todo y darnos cuenta de que las mujeres tienen ese fuego como tuvo María
como tuvieron las mujeres que estuvieron con Jesús hasta la cruz. Donde Pedro, que era el que decía yo no te dejaré, yo estaré contigo hasta el final, no te negaré, nadie entró hasta el punto de ponerse a los pies de la cruz. Solamente se pusieron 3 mujeres. Los hombres se quedaron atrás. ¿Qué enseñanza nos da la palabra? Amén. A que no somos nada si no somos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Y me hablaba de una mujer, me hablaba la palabra de Dios de Ruth, ¿sí? Amén. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, tan conocido, me hablaba del compromiso de Ruth, ¿no? De ser familia y decir, mira, yo soy familia tuya, no te voy a dejar por nada, ni por todo, como se dice en estos tiempos, ni por todo el oro del mundo, ni por nada en este mundo. Yo dejaré de servir a Dios, yo dejaré de ser, pues, familia, de ser un pámpano injerto de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Amén. El compromiso, como hemos leído, hemos visto, es a veces arriesgado, es dificultoso, es morir a cosas, es dejar de hacer unas cosas por coger otras. Y el hombre en sí es fácil de engañar, de disuadir. Pero el hombre tiene que ser fiel. Tenemos que tener unos atributos, como digo, primero la llenura del Señor y que Dios ponga en nosotros sus atributos. Uno de ellos es el amor. Dios es amor y tenemos que tener el amor de Dios para, aunque crezca la maldad en este mundo, nuestro amor no se debe de enfriar. Pero también tiene que estar la fe en nuestra vida. Tenemos que estar llenos de fe, de saber que nuestro trabajo no es en vano. Y después de saber nuestro amor también con Dios, de que no hay nada superior a ello. Siempre hay cosas superiores a Dios. Incluso en la iglesia muchas veces lo veo, de que a veces hay reemplazamiento de poder venir al servicio por otras cosas. Lo primero es Dios, primero es el servicio y lo demás es todo añadido. Amén. Y digo de poner un exponente, yo siempre pongo a Jesucristo, el cual es el primero que tenemos que fijarnos, pero hoy pongo una mujer en una reunión de hombres y esa fue Ruth. Dice la palabra de Dios en Ruth 1:16, dice, habla de Orfa, ¿no? El versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, Ruth se quedó con ella, ¿no? Y no solamente palabras, no solamente besos, no solamente el Dios te bendiga, vamos a dar un paso más de compromiso. Amén. Veo muchas ideas, veo hermanos que tienen muchas ideas, pero después ninguna está plasmada en tener resultado. Y Dios lo que quiere son frutos. Amén. Menos palabras y más hechos. Y cuando Jesús le preguntaron quién serán tus discípulos, dijo, no aquellos charlatanes que hablan y hablan y hablan, sino por sus frutos los conoceréis, por el poder que tienen, por la presencia que llevan, que es mi presencia, por el temor a Dios que llevan. Y vimos tiempo de muchos charlatanes. Yo veo tiempo donde se habla y habla y habla y habla y habla y a veces esa palabra es como que gusta, pero la palabra tiene que ser viva y eficaz. Y la palabra tiene que tener poder. Y dice que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y ahí se ve al final, ¿no?, los que perseveran hasta el final. Dice, Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Amén. Qué bonita palabra, ¿no? Que podamos poner la remar en nuestra vida, en nuestro corazón, para ponernos delante de Dios, para hacer nuestros pactos solemnes con Dios. Porque dice que Dios no es como el hombre, ¿no?, que miente. Como dice, Dios no es... Lo cumple. Amén. Qué bueno es que sepamos esas palabras y que las memoricemos, pero que las cumplamos. Amén. Como Ruth le dijo, no ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque yo donde quieras que tú fueres, yo iré, y donde quieras que vivieres, viviré. Un compromiso de que ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ya no son mis pasiones, ya no son mis deleites, ya no son mis pensamientos, ya no soy el yo la cabeza. Al igual que dice que nosotros somos cabeza de la familia y lo debemos de representar, al igual nuestra cabeza es Cristo. Él es el que nos guía, el que nos da la luz,
Él es el que nos dice hoy dónde iremos. Él es el que nos dice hoy dónde acamparemos y mañana dónde marcharemos. Y a su orden caminaremos. Amén. Y hablaba esta palabra porque es muy conocida y tiene que ser rema, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Aleluya, morir. Algo que el compromiso tiene que ser morir a muchas cosas para poder hacer la más importante. Darse cuenta de qué es lo más importante en la vida. Y lo más importante para mí en la vida es servir a Dios. Por lo tanto, morir a tanto para poder ser discípulo, para poder ser siervo de Dios, para poder ser un enviado del Señor. Y ese es nuestro compromiso. Se llama hombres comprometidos, varones comprometidos, varones fieles, que su fidelidad se cumple y que puedan morir a tanto. Yo no dejo de morir cada día a muchas cosas. No sé si está hablando con Roberto, decía, la obra del Señor que hace muchos años comenzó en nosotros, la sigue haciendo en mi vida. Pero vamos, total, yo tengo que morir a muchas cosas todavía, a mucho. Y se lo pido a Dios. Y aún no ha avanzado mucho en el Señor, pero aún necesito que Dios siga afilando mi vida, afilando la espada en mí, para que siga cortando, quitando. Sobre todo, amores propios, personales de mi vida, mis ideas, mi mente, sino quitar mi mente por completo y que Dios ponga su mente en mi vida, una mente que todo lo puede, una mente que a todo llega, una mente que no tiene excusas, que no tiene justificaciones, una mente que es Cristo. Y si tenemos esa mente realmente en nuestra vida y somos liberados para el Señor, ay amigo, haremos grandes cosas en este mundo, haremos grandes cosas en esta congregación y seremos el impacto de la onda, ¿no?, que empieza por poco y va avanzando hasta donde Dios quiera. Y eso es lo que falta en estos tiempos, hombres y mujeres comprometidos, pero yo veo, y perdonadme, veo a las mujeres más comprometidas. Si tú ves el nivel en una iglesia de asistencia, el 70% son mujeres, ¿sí o no? El 70% son mujeres. Ves actividades, ministerios que hay en la iglesia, la gran parte lo llevan las mujeres. ¿Por qué? Pues porque hay compromiso. Y el hombre siempre estamos como Marta, ¿no?, en nuestros quehaceres. Trabajo, el dinero, el no sé qué, no te canto, visitar a mi amigo, mis socios, mi no sé qué. Pero tenemos que realmente empezar a separar. Y donde tú murieres, moriré yo. Donde tú cayeres, ahí caeré yo. Donde el Señor nos envíe, allí iré yo. Y allí seré sepultada. Así se me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Y que la separación pueda sernos una separación de nuestro pacto con el Señor, de nuestro compromiso con Dios para ser, bueno, por lo que estamos compartiendo, no ser instrumentos en el Señor. Amén. Y no tenía más que compartir, más versículos, solamente pues esta palabra que creo que son claras, la hemos leído muchas veces. Creo que muchos de los que estamos aquí somos personas que llevamos realmente, salvo personas que veo nuevas, pocas, los demás somos obreros que llevamos algún tiempo aquí en este ministerio. Y el lema que puso José, que fue el que me preguntó, lo vi idóneo, quizás porque es el que falta. Cuando sacamos un lema es porque realmente es el que se necesita, ¿sí? Amén. Y tiene que hacer avivarnos en nuestra vida. Como yo le compartí el otro día a un hermano, ¿no?, la gente se va a acercar a ti viendo en ti el fuego que tienes, ¿no?, como esa llama que hizo que Moisés se acercara. El mundo tiene que ver, la iglesia tiene que ver en nosotros la pasión. Si no hay pasión en nuestra vida, amén, y la pasión es la que tiene que hacer nuestra vida movernos. Yo le pido a Dios que encienda más mi corazón, un corazón que a veces lo enfría el mundo y a veces viene esa falta de incredulidad, esa falta de fe. Con la fe podemos hacer grandes cosas, podemos hacer milagros, amén. Vivimos tiempos donde faltan milagros. Yo le pido a Dios que me utilice para hacer milagros, porque no sería nada más maravilloso, y lo vemos, que poder desatar una vida del pecado, que poder sanar a una persona del lecho,
que poder hacer las maravillas que Jesús hacía. Amén. Eso se va a hacer con una llenura del Espíritu Santo, con un avivamiento. Yo creo en los avivamientos. El ministerio donde nosotros estamos, y ustedes lo conocen, que es el Ministerio de Remar, se fundó a través de un avivamiento, a través de un tiempo donde había mucha oscuridad y a través de que Dios cogió unas personas, una familia, se avivó. Esa llama se encendió de una pasión de unos a otros y rápidamente, en poco, se encendieron rápido y es un ministerio precioso. Está en muchos países, sí, no nos alardeamos, pero sobre todo ha hecho transformaciones. La que hoy dice Tino, la que dicen muchos hermanos. Yo creo en los avivamientos. Una iglesia tiene que tener un avivamiento. Si una iglesia no tiene un avivamiento, tiende a morir, tiende a caer en, pero yo anhelo en los avivamientos, anhelo en que Dios avive nuestros corazones. Lo que no fue ayer, hoy ha de ser, o mañana. Yo compartí esta semana sobre la ilusión, sobre el entusiasmo. Cuando alguien está comprometido, está entusiasmado. Amén. Cuando alguien está comprometido, no es fácil que pueda ser vulnerado, que pueda ser sobornado. Y el diablo viene a sobornarnos, viene a quitarnos el cetro, viene a quitarnos la autoridad, la vara de Aarón, viene a quitárnosla y viene a sobornarnos. Esto es mejor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no hay nada mejor que lo que estamos hoy aquí compartiendo, que es Dios. Amén. No solamente de palabra, sino nos damos cuenta que con el paso del tiempo, hombres mayores que somos, ya tenemos hijos, algunos tienen nietos, tenemos esposas, tenemos algunos en los empleos, tenemos mucho por dar gracias. Y tenemos mucho por lo que también dar un paso más hacia adelante. Y me quedo y acabo con esto, con lo que ha dicho el hermano, ¿no? Que la próxima reunión, pues, invitemos a más hermanos. Amén. Nos comprometamos a traer más hermanos. Yo podía haber traído muchos hermanos, a muchos del ministerio. Pero he dicho, no, que no vengan los chicos del ministerio, sino veamos los hermanos de la iglesia. El trabajo que se hace en el sábado de oración, de célula, tenían que estar aquí todos. Los trabajos que se hacen en otros lugares, eficacia. Si no, ¿para qué estamos? Estamos para ver la maravilla de Dios, la gloria de Dios. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé esa gracia, que nos dé esa capacidad de avanzar más. Señor, te damos gracias por este tiempo, este lugar, por cada vida que está aquí, por cada hombre que está aquí, Señor, hoy. Señor, gracias por su vida, yo quiero orar por él, para que tu autoridad, Señor, tu presencia, la derrames sobre cada uno de los que estamos aquí. Nos unjas con tu óleo, con tu aceite. Derrame, Señor, tu poder sobre nuestras vidas. Un poder, Señor, que sea luz en medio de estas tinieblas, de esta oscuridad, Señor. Dios mío, nos capacites y nos lleves a para que podamos tener más compromiso, Señor, Dios mío. Como dice tu palabra, ser fieles más a tu palabra, no negar, sino avanzar al llamado, a la voz, al clamor, que los hombres de Dios estén allí, como hombres valientes, hombres fuertes, hombres llenos de tu poder, Dios mío, para poder hacer justicia donde estemos. Por eso yo oro por mis hermanos para que den la gracia, la sabiduría, para que en sus hogares puedan ser hombres sabios, hombres sobre todo llenos de amor, para poder amar a sus esposas, poder amar a sus hijos, poder amar a sus prójimos, Señor, y sobre todo poder tener el poder del evangelismo para poder desatar tantas vidas que hay en este mundo, tantos hombres atados en este mundo que están perdidos, para poder tener esa gracia de evangelizar y poder llevar la palabra de Jesús y rescatar almas, Señor. Bendícelos, Dios mío. Trae tu gracia, Señor. Quita de nosotros lo que el diablo quiere atar, quiere romper, Dios mío, y pon tu presencia, Señor. Una presencia que es tu corona, que es tu autoridad, Señor, y que hoy podamos decir, Señor, aquí estoy. Señor, yo me comprometo. Yo quiero coger carga. Yo quiero coger y poner la mano en el arado. Yo quiero poner, Dios mío, y ser, Dios mío, como Ruth, comprometido, Señor, para ser como tú, Jesús, Dios mío, hasta la muerte y muerte en cruz, Señor, y como ser como un enviado tuyo, un mensajero tuyo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno.